Los derechos humanos, eso que todos conocemos, pero que también ignoramos. ¿Tú sabes qué son? Son todos aquellos derechos básicos de las personas que necesitamos indispensablemente como medio de subsistencia y desarrollo en la sociedad. Estos derechos derivan de algo que se denomina dignidad humana, que es ese valor indispensable e insustituible del ser humano por el simple y sencillo hecho de serlo. Es como aquello mínimo que necesitamos para ser valorados como persona y principalmente para nuestro bienestar. Tienes que saber que estos derechos no han sido creados por el Estado, ni por el gobierno, ni por algún partido político por obra de caridad, sino que son tuyos desde el momento en el que naces, por el simple hecho de ser persona. Es decir, que para poder respetarlos, el Estado no tiene por qué interponerse para que tú puedas disfrutar del cumplimiento de esos derechos. O sea que el gobierno tiene prohibido realizar actos que te impidan acceder a tus derechos. Además, tiene que protegerlos de los abusos de cualquier otro individuo, de algún estado extranjero o inclusive de los propios funcionarios públicos. Así que es su obligación crear leyes que protejan y garanticen el cumplimiento de los derechos humanos, así como reparar el daño a los mismos. En cuanto a su obligación de cumplimiento, es indispensable que el Estado cree medidas o adopte medidas que aseguren el cumplimiento de tus derechos humanos. ¿Pero dónde puedes encontrar o conocer tus derechos humanos? Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los contiene en sus artículos del 1 al 29. Sin embargo, este documento tan importante está respaldado por otros documentos internacionales que nuestro país ha firmado con diferentes países como compromiso de cumplimiento a nuestros derechos. Ejemplo de uno de estos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, ¿cuáles son esos derechos humanos? Los derechos humanos son muchísimos, inclusive hay unos que no los encontramos en las leyes, unos que ni siquiera han sido escritos. Pero te daré algunos ejemplos de tus derechos humanos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la privacidad, el derecho a contraer matrimonio y formar una familia libremente, el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de opinión, el derecho a no sufrir ningún tipo de tortura o penas crueles. También tienes que saber que estos derechos están protegidos por organismos internacionales, como lo son la ONU o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a los países como México a respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos de todas las personas. Sin embargo, es mucha la polémica y muchas las opiniones que surgen alrededor de los derechos humanos, desde su completa inserción en nuestro país con la reforma de 2011. Algunos consideran que han sido perjudiciales e inclusive que han llegado a ser permisivos para los delincuentes y también como una arma de doble filo que da pie a esos fraudes o a esas tranzas que a veces hacen los políticos o los funcionarios públicos. Sin embargo, muchas otras personas los consideran muy benéficos, ya que respaldan nuestro valor como personas. Yo considero que este rechazo a la evolución de nuestros derechos y del respeto de los mismos deriva más bien de esa desconfianza que tiene toda la gente de su propio gobierno, de sus propias leyes e inclusive de sus propios funcionarios públicos. O sea, de esas personas que tienen la obligación de proteger nuestros derechos de las mismas autoridades, lo cual resulta un tanto complicado de tratar y de debatir, ya que surgen diversas opiniones en torno a este tema. Pero debes saber que tú no eres preso de tu propio gobierno, sino que puedes defenderte. Así es, puedes defenderte y exigir el respeto a tus derechos. Inclusive puedes acusar a tu propio país por el incumplimiento de tus derechos humanos. Si después de haber pasado por todos los procesos de un juicio o que requiere un juicio,
tú consideras que aún se están violando tus derechos humanos y que tu gobierno, es decir, tu país, no está haciendo algo para protegerlos. Un ejemplo de estos casos de quejas internacionales que llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el caso Radilla Pacheco contra México. Este caso es un parteaguas para nuestro país y es un precedente de suma importancia, ya que se trata de una desaparición forzada. Sí, el señor Rosendo Radilla fue desaparecido y nuestro país, México, no hacía nada para poder resolver su caso y para poder defender su derecho a la libertad. Es por esto que este caso llegó a instancias internacionales y México perdió. Otro caso internacional es el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile. Este caso fue de suma importancia para ese país, porque se trataron temas de no discriminación de las personas en razón de sus preferencias sexuales. Por eso, entre más gente conozca sus derechos, más individuos podremos luchar por su cumplimiento. Recuerda que la unión hace la fuerza y el conocimiento es la única herramienta, la única arma con la que se puede quitar la venda de los ojos. Soy Yun Saucedo, tu abogada en casa.